Salud. Hoy, sábado, tuvimos la oportunidad de compartir de nuevo, como hacemos en sábados alternos, en la institución penal máxima 296. Y quería compartir con ustedes el tema que compartimos hoy, bajo el tema de personalidades que actuaron neciamente en la Biblia. Traímos el ejemplo de Judas y buscando la manera de traer un ejercicio que provocara la discusión y el diálogo, obviamente relacionado al caso Judas. Eh, Traje la siguiente pregunta, me voy a estar remitiendo a mis notas de vez en cuando, con el permiso de ustedes, y les traje a ellos el tema de en defensa de Judas. Y fue que le pedí a ellos, éramos hoy en el pasillo, nos reunimos alrededor de siete ahora hermanos cristianos. Les pedí que si fuéramos a defender a Judas, ¿cuál sería nuestro argumento o argumentos? Muy interesante, porque lo primero es que todo el mundo, nadie se esperaba eso, porque por supuesto que todos sabemos que Judas es culpable, pero a su vez Judas fue el vehículo utilizado por Dios para que se cumpliera la promesa, etcétera, etcétera. Ahora no perdamos de vista que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de no ser él por su libre albedrío. Él decidió hacer lo que hizo. Pero volvamos entonces a lo que es en defensa de Judas. Y la primera pregunta que se me ocurrió hacer fue la siguiente. ¿Traicionaría Judas a Jesús? ¿O no fue en realidad que Jesús, entre comillas, traicionaría a Judas? Uf, me costó emocionalmente y mentalmente traer ese tipo de pregunta a la mesa, ¿verdad? Pero traicionó Judas a Jesús, claro, pero ¿se sentiría Judas traicionado por Jesús? Recuerden que estamos en una actividad jugando, entre comillas, un juego muy serio de buscar defensa, si alguna, para Judas y llegar a un veredicto. Judas y la mayoría de los Judas Iscariote, que era uno de los celotes, era un sicario. Entre las cosas que hacía él y su grupo eran, esto antes de Jesús, ¿verdad? Era provocar la muerte de los romanos. Esa tierra estaba bajo el dominio romano y Judas y su gente se distinguían por hacer este tipo de actividad. Los judíos, al igual que Judas, esperaban un Mesías, un libertador de esa opresión romana. La sorpresa para todos, empezando por Judas, fue que aquel Mesías que ellos esperaban, que fuera fuerte, firme, con palabra de rebelión, lo que vino fue a enseñarles a obedecer al opresor romano y a inclusive dar la otra mejilla. Uf, qué difícil. De a quien que tú esperas que venga a libertarte con mano dura, a decirte el perdón es primero. ¿Qué le pasó por la mente de Judas en esos momentos? Judas no tenía eh, una idea mejor de Jesús, sino que venía a liberarlos y luego se encuentra con esto. Sabemos también que Judas era amante al dinero.
Lo demostró cuando aquella mujer le lavó los pies a Jesús con aquel perfume costoso que los escritores dicen que era el equivalente a hoy en día a más o menos $35,000. Y a Judas no le importaban los pobres. Judas, que ya estaba a cargo de la bolsa, del tesoro, de guardar el dinero de los discípulos y de Jesús, ya tenía ese amor por el dinero. Recuerden que estamos hablando de un momento histórico donde ser rico era verdaderamente un privilegio. Y no tenemos ninguna constancia bíblica de que Judas fuera de familia adinerada ni nada de eso. Por lo menos yo no la encontré. Por lo tanto, él, igual que los discípulos, a excepción de Mateo, entiendo yo, y de momento no recuerdo algún otro, no estaba acostumbrado a manejar dinero, Mateo, porque era, pues, eh, colector. Pero de todas maneras, volviendo a Judas, por primera vez en su vida se estaba viendo con mucho dinero, así que la tentación estaba allí. Quedó demostrado cuando protestó porque aquella dama estaba utilizando un perfume carísimo para lavarle los pies a Jesús. Sigo remitiéndome a mis notas con el permiso de ustedes. Entonces, podemos preguntarnos, ¿sería la codicia, el dinero, lo que movió a Judas a traicionar a Jesús? En la Biblia no se menciona el motivo y los escritores bíblicos de los evangelios que estuvieron allí, vieron todo lo que pasó, aparentemente ni siquiera sabían el verdadero motivo de Judas porque estoy seguro que lo hubiesen escrito y no fue así. Entonces, ¿qué motivó a Judas? En algún momento pudiéramos decir que una posesión demoníaca. Mira cómo dice, vamos a ver por aquí en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 3 y 4 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Podemos atribuir entonces que no fue Judas en su sano juicio y que entonces fue la posesión demoníaca la que lo hizo traicionar a Jesús. ¿Fue acaso quizás para formar una revolución? Recuerden que en esos días era el ambiente perfecto. Mucha gente. Jesús lo que tenía que hacer era enfrentarse a sus captores con fuerza y provocar que las grandes masas que estaban ya hastiados de los romanos se levantaran. Pudo haber sido eso lo que motivó a Judas, provocar el arresto de Jesús para ver si Jesús alzaba su voz. Pero ya fuera por dinero o libertad, Judas obtuvo más de lo esperado. Entendemos que sin él necesariamente saberlo. Judas definitivamente se sintió mal. Por eso devolvió el dinero, que al día de hoy no sabemos exactamente el equivalente por otros detalles que en otra ocasión pudiéramos entrar, pero el equivalente en dinero, el valor del dinero que le pagaron a Judas. Pero Judas se entregó el dinero porque estaba lamentándose cuando vio las cosas que fue objeto Jesús eventualmente luego de que él lo entregó. Judas se lamentó, pero un detalle importante, no se arrepintió, pues no aparece récord alguno de que pidiera perdón. Judas, como sabemos, se suicidó ahorcándose y se entiende, los manuscritos de la época dicen que había una ley que la traición era pagada con muerte. Y se entiende que Judas
se ahorcó no porque estuviera necesariamente con una expresión de perdón, sino como una expresión de déjame cumplir con mi responsabilidad delante de la ley, y ya que traicioné a este ser humano, merezco la muerte, y si acaso consigo alguna indulgencia con el poderoso, déjame yo mismo quitarme la vida. Judas murió ignorante, nunca supo que Jesús resucitó al tercer día por nuestros pecados. Y Judas pudo haberse suscrito y pudo haberse aprovechado del perdón que Jesús pidió cuando dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, siguió adelante. Y Judas no fue un monigote que Dios dijo, vas a entregar a Jesús. Se le dio la oportunidad. Y créanme, si no hubiese sido Judas, hubiese sido otro. Pero alguien tenía que entregarlo para que se cumplieran las escrituras. Entonces, tratando de jugar a la defensa de Judas, llegamos más o menos a una conclusión de que sobre todo Judas pudo haberse arrepentido, y a pesar de que hizo el acto más vergonzoso y más vil que ha ocurrido en la humanidad, como entregar a Jesús, si él se hubiese arrepentido, hubiese recibido perdón. Ese es el perdón que tú y yo podemos recibir. Ese es el perdón que aquellos que ya fueron juzgados y están sirviendo en las prisiones pueden obtener a través de Jesús. Ese es el perdón que nos merecemos todos si lo pedimos. Y no pidamos justicia, pidamos misericordia. Porque no solamente los que han cometido crímenes y están encerrados, sino nosotros que quizás no hayamos cometido crímenes, estamos fuera, pero necesitamos el perdón, todos. Así que cuando pensemos y señalemos a Judas como el que traicionó a Jesús, que es lo tradicional que viene a nuestra mente siempre cada vez que hay esta predicación, sí, ciertamente fue el que traicionó a Jesús y no tenía excusa, sobre todo para pedir perdón. Pensemos en las consecuencias de no arrepentirnos de nuestros pecados y pidamos perdón. Sugiero que diariamente, empezando por mí, es la mejor práctica para asegurarnos ver a Jesús. Amén.